estuvo ayer en la pastoral ministrando pastores de esta casa. De hecho salió porque me quejé de algo con él y después me contestó y después le dije, oye, ¿cuándo vienes? Y me dijo, pues ¿cuándo me invitas? Le digo, me caes mal, pero pues ya que tienes que venir. Entonces así salió la fecha y después él iba a estar hoy nada más 22. Hoy es 22, ¿no? Sí, va. Y después salió la pastoral. Le digo, oye, ¿por qué no vienes a la pastoral? En la pastoral iba yo a compartir, pero bendito Dios llegó, porque si no los pobres pastores ayer se hubieran traumado conmigo, con la palabrita de la vez pasada, de la pastoral pasada y la de lo que iba yo a hablar de eunucos del reino, tampoco les iba a gustar. Entonces para mí fue una bendición que viniera el apóstol Alejandro Villamil y yo iba a compartir con nosotros la palabra, el apóstol Alejandro Villamil. Desde la hermana República de Chilangolandia, de Azcapotzalco para el mundo. Sí te creo. Buenos días, amados. ¿Cómo está usted? Decimos bien y después, si le platicara, bien, como que es una forma automática. Está bien, mira, yo creo que si Dios te trajo hoy a esta casa y a esta reunión es porque Dios tiene un plan. Dios no se equivoca. Él hace como unas citas, y yo le llamo citas divinas, y cuando tú no prevés o no deseas estar en un lugar, Dios te conecta de alguna manera y te hace llegar. Y qué bueno por ello. Yo quiero hablarte el día de hoy acerca de algunas características o cualidades de una iglesia sana. Usted es parte de una iglesia, eres parte de una congregación, eres parte de un mover de Dios. Y déjeme decirle algo, casi siempre escucho cuando de repente alguien dice, es que Dios me dio una palabra. Amado, una pregunta, ¿a quién usted cree que Dios no le quiere dar una palabra? Yo creo que Dios siempre quiere hablar. Dios habla, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo es una persona. Él siempre quiere hablar. Lo importante es lo que dice Apocalipsis en el mensaje a las 7 iglesias. Dice, el que tiene oídos, oiga. Pero déjeme tratar de llegar a un punto importante. ¿Te ha sucedido que de repente hay alguna generación a la cual tú le hablas? Principalmente jóvenes y niños, y que no se vayan a ofender, pero estamos hablando de algo y de repente le haces la pregunta, oye esto, y aquel se queda, ni te escuchó, pero tiene oídos. Y de repente tú le vuelves a decir, oye esto, y aparentemente está escuchando, pero a ti no te escuchó. Y le tienes que llamar la atención así, oye, te estoy hablando. Y ya de repente, ay, ¿qué? Y como que ya vuelven en sí. Dice la palabra, el que tiene oídos, oiga. Quiero decirle que Dios se quiere comunicar contigo, te quiere dar un mensaje, porque es muy importante este mensaje para tu vida el día de hoy. Pero también es importante que tengas abierto tu corazón, tu espíritu y todo tu ser, para que la palabra de Dios venga y funcione en tu vida. De lo contrario, amado, puedes salir de aquí y salir preguntando, pues, ¿la reunión cómo estuvo? Estuvo bien, la alabanza estuvo bien, todo estuvo bien. ¿Y de qué hablaron? ¿Quién sabe? Oye, pues no que estuvo bien. Sí, estuvo bien, sentí lindo, sentí a Dios, pero ¿y qué más? No, pues es todo. Es como el ejemplo que a veces yo les he compartido. Mire, cuando yo llego a casa después de un viaje o de una salida, yo llego a casa y mi esposa, la pregunta oficial es, ¿cómo te fue? ¿Y sabe cuál es la respuesta oficial de todos los esposos? Bien. Y ya. Pero después cometemos el error, porque yo ya me la sé, pero la tengo que hacer. Y le digo, ¿y a ti cómo te fue? Y ella comienza. Y comienza, y con 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, media hora, y me aventó todo el rollo. ¿Qué diferencia hay entre decir bien y recibir la explicación de la esposa? Mira, es que ella tiene la profundidad. Te va a explicar, subí 5 escalones, bajé a la derecha, fui a la izquierda, me encontré con esto, el niño así, te da toda una explicación.
Yo creo que el Dios de la Biblia es un Dios tan precioso y tan exacto que nos habla de una manera clara. El asunto, hermanos, es que dice la Biblia: erráis ignorando las escrituras. ¿Se la sabe? Erráis ignorando las escrituras y si se la sabe o no se la sabe, está en la Biblia. Y el poder de Dios. Dice la Biblia que en esa ocasión, cuando Jesús suelta esta palabra, es Jesús quien dice esto. Había dos grupos muy fuertes en su tiempo: fariseos y saduceos. Unos creían en la resurrección de los muertos y otros no. Entonces ellos le comienzan a hacer al Señor una serie de preguntas. Y le dice: oye, Señor, y allá en el cielo, ¿de quién va a ser marido? Porque ha tenido tantas mujeres, o sea, estas mujeres han tenido tantos hombres. Y allá en el cielo, en la resurrección, ¿de quién va a ser marido? Y entonces el Señor les dice: erráis las escrituras, número uno. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. Es la misma palabra que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, porque seguimos errando en el conocimiento de las escrituras. De repente has oído aquella persona que dice: es que como la Biblia dice, árbol que crece torcido. Y tú dices: ah, caray, ¿dónde está eso? La Biblia dice, o Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Es una verdad, pero no está literalmente en la palabra. Y comenzamos a sacar esos refranes y esas palabras que conocemos, pero algunos de nosotros le ponemos el toque y decimos: está en la Biblia. No, amado, no erréis las escrituras y tampoco el poder de Dios. Dice la Biblia, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tendrás que meditar en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De acuerdo a este texto, ¿qué tengo que hacer para que todo me salga bien? Meditar en la palabra, leerla de día y de noche. Leemos de todo, conocemos de todo, pero ignorantes somos de la palabra. Poco conocemos de la Biblia. En el tiempo, hace muchos años, cuando yo era un niño e iba a la iglesia, así como los niños hoy bajaron a su clase, yo acudía al templo y cada domingo la maestra en la escuela dominical hacía que memorizáramos un versículo, cada domingo. Cada domingo. Si yo había asistido un año al templo, en un año yo había aprendido 52 versículos. Y en casa la abuela, que era una tremenda cristiana, nos enseñaba pasajes completos de la Biblia. Aprenda este salmo, aprenda esta escritura. Quiere decir que cuando uno va creciendo bajo este conocimiento, vas atesorando la palabra. Y la palabra está en tu mente, está en tu corazón y sale por tu boca con una claridad y con una certeza. Amado, por eso yo sé, cuando alguien ocupa un lugar aquí y comienza a hablarnos de la palabra, yo sé cuando tocó la Biblia. Yo sé si lo que está diciendo realmente está en la palabra. Pero de repente sueltan cada cosa que digo: perdóname, eso no está en la Biblia. Era un joven y recuerdo que había ido a una iglesia de norteamericanos, misioneros en Zacatecas. Y el pastor que estaba ahí predicando dice: les quiero compartir hoy acerca del aguijón de Pablo. Yo dije: wow, eso va a estar poderoso. No sé si han oído de eso, el aguijón en la carne de Pablo. Y entonces él comienza a decir: yo descubrí a través de la palabra y del estudio que el aguijón en la carne de Pablo era su suegra. De verdad. Yo era un joven y había llevado varios jóvenes conmigo. Íbamos a Ciudad Juárez a un congreso de jóvenes allá, Visión Juvenil, en el 89. Yo llevaba un grupo de jóvenes y cuando todos ellos oyeron el tema de la prédica, que el aguijón de la carne en Pablo era la suegra, todos me voltearon a ver así automáticamente y me dijeron: no, ¿verdad? Yo: pues no. Pero aquel hombre se soltó toda la prédica hablando del aguijón de la suegra de Pablo, una y otra vez, y todos salieron convencidos de pobre Pablo, qué aguijón tenía. Viéndole en otro contexto, quizá la suegra sí venga a ser un aguijón, pero bíblicamente Pablo no tenía suegra, no era un hombre casado. Pero ahí es donde erramos ignorando las escrituras. Gente dice: es que yo tengo esta fe, yo soy de esta religión, ahí nací, ahí crecí, ahí me moriré. Le digo: pero ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, léala.
¿Tú lees la Biblia? No, no la leo. Tienes que leerla y descubrir lo que la palabra del Señor dice. También la Biblia dice, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la escritura, la palabra que tenemos hoy en la Biblia, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es una palabra que Dios reveló a hombres que no se conocieron, que pasaron muchos años, que muchos de ellos no alcanzaron a comprender algunas cosas, pero recibieron la inspiración del Espíritu Santo para escribir. Esto quiere decir que la Biblia es actual, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es nuestra norma de fe, que la Biblia tenemos que creer lo que ella dice y hacer lo que ella también dice. Un texto ahora donde me quiero detener tantito. Primera de Timoteo 1:8. Mira lo que dice la Biblia, primera de Timoteo 1:8. Sabemos empero que la ley es la ley, la Biblia. ¿Qué es? Buena. Si alguno usa de ella legítimamente. Dice, si tú usas la Biblia legítimamente, la palabra de Dios viene a ser buena. Pero también te estoy hablando a veces del problema o del pecado que cometemos al ignorar las escrituras. Te voy a dar un ejemplo. En una ocasión, hace muchos años, cuando llego yo, creo que la primera vez a los Estados Unidos con un grupo de pastores, ellos me honran y me invitan a un lugar muy lujoso para comer los manjares más exquisitos. Pero yo tenía un problema ese día, porque ese día en aquel restaurante era muy, muy exclusivo y me ponen en la mesa delante de mí un montonal de instrumentos. Tenedores de todos los tamaños, cucharas de todos los tamaños, copas de todos los tamaños, platos de diferentes formas. Y yo dije, ¿y qué voy a hacer con todo eso? Ahora, no sé si has estado en un momento así donde tú no sabes ni qué hacer. Pues yo, nada ignorante, dije, voy a esperar y voy a observar cómo le van a hacer los otros, por dónde van a comenzar, y por ahí comienzo. Y ellos comenzaron con un plato pequeño donde lo primero que les sirvieron era algo que no me gusta: verduras. O algo, unas hojas verdes. Yo sé que las damas y las hermanas, aleluya, gloria a Dios. No, los varones, eso casi no. Pónganos un corte, un filete, y ahí sí le entramos. Con unas buenas tortillas, qué rico. Pero bueno, dice que la palabra de Dios es buena si la usamos de una manera legítima, si la conocemos también de una manera legítima, si alcanzamos a comprender el mensaje que Dios nos está enseñando a través de ella. Aquel día de verdad yo no comí a gusto, no pude entender realmente cómo disfrutar todo aquello que era suculento. Y qué tremendo. En otra ocasión digo esto porque llego a otro lugar también de invitado y había un gran manjar delante de nosotros, un gran manjar. Pero yo ya había visto el costo y en dólares era algo tremendo. Entonces en dólares yo dije, no, pues, ¿qué tal que si me dicen, pues cáigale acá con la ofrenda y cada quien paga lo suyo? Yo dije, algo muy sencillo me voy a comer hoy. Y comí lo más sencillo y dije, yo creo que por esto voy a pagar poco. Cuando ya salimos me pregunta alguien, oye, ¿y por qué no tomaste de lo demás? Y sinceramente le dije, ¿sabes qué? Porque el costo fue lo que me espantó y me preocupó. Y para no pagar tan exageradamente dije, pues quizá con esto más pequeño pago menos y voy a estar pues regularmente bien. Y me dice, no, hermano, ¿cómo crees? Aquí todo lo que tú quieras va incluido en el mismo costo. Todo. Bebidas, vinos, cervezas. Algunos van a decir, aleluya, no, espérenme, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero todos felices. Yo veía que todos comían felices, yo muy limitado. ¿Y por qué te platico esto? Porque dije, qué ignorante. Por no conocer, por no entender, aquel día me perdí quizá una de las mejores comidas, porque mi mente dijo, el costo es demasiado, mejor me quedo aquí. Espiritualmente así somos cuando Dios te está presentando una mesa con todos los platillos y de repente tú no quieres tomar nada. Y el Señor dice, soy tu padre, te amo, tú eres mi hijo y todo lo que está en la mesa te pertenece, ¿sí o no?
Decía hace rato la pastora, ¿cómo amamos a nuestros hijos? Y decía algo de como pequeños tesoritos, o no sé qué palabra usó. Yo tengo unos pequeños tesoritos. Mi hija, la más grande, nos hizo abuelos, todo eso. Mis hijos ya no son tan pequeñitos, son grandes. Pero cómo disfruto cuando llegan a estar en casa y les veo comer a gusto. Cómo disfruto un día cuando llego y mi hijo tenía completamente aquí una bola de queso hebra, el que llamamos queso Oaxaca, completito, desmenuzándolo, se lo echó todo. ¿Acaso cree que nos pidió permiso? ¿Puedo comerme este queso? ¿Acaso cree que lo regañamos? Oye, ¿nos dejaste ya sin comer en 15 días? No, mi esposa y yo nos miramos, reímos y dijimos, este bárbaro sí sabe que es hijo. Ha comido y ha tomado todo y no preguntó nada porque sabe que lo que está en la casa les pertenece. Pueden disfrutar de ello. Espiritualmente Dios pone una mesa delante de nosotros y dice, ven, come, participa, lo que tú quieras, es tuyo. El Padre en el cielo te ha dado tantas cosas, pero tú y yo por nuestra ignorancia no las hemos aceptado, no las queremos tomar. Espiritualmente, cuando Dios nos trae a una iglesia, Dios quiere que en la iglesia aprendamos a crecer, a desarrollar nuestra fe, a desarrollar nuestros dones. Y una característica muy importante es la unidad en la iglesia. Hemos sido llamados para vivir en unidad. Le he preguntado a la gente, ¿a cuántos de ustedes les gustaría como iglesia cristiana que todos viviéramos juntos en un barrio, en una manzana, en un lugar donde todos los habitantes fueran cristianos? ¿Usted qué diría? ¿Sí o no? ¿Qué diría? ¿Sí o no? Yo también, hermanos, dije no. Dije no. Porque si a veces en la iglesia por un ratito no nos soportamos o no nos toleramos y venimos ahí criticando, ay, ya viste qué peinado se hizo, ay, ya viste los zapatos, ay, ya viste la corbata, ya viste cómo va empanzonando cada vez más. Y andamos de criticones, a eso venía. Imagínate tener de vecino a un hermano, a otro hermano, y que todos estén viendo qué haces, qué no haces, si barres, si recoges la basura, si tiras esto, si tiras aquello. Sería tremendo ese tiempo. Sin embargo, creo que Dios nos ha llamado para que usted y yo vivamos en comunión. Una característica importantísima para la iglesia hoy en día es que debe aprender a vivir en comunión, a tener las cosas en común. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos que todos tenían las cosas en común, que vendían sus casas, escuchen, que vendían sus posesiones, que vendían sus autos, sus computadoras, sus teléfonos. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Aquel tiempo. Y con esas ganancias las traían a los pies de los apóstoles y ellos administraban la economía, y dice la palabra, y no hacía falta nada. Pero ahora hoy en día, lo que es mío, ¿de quién cree que es? Es mío. Y lo que es tuyo, ¿de quién es? Mío también, personalmente, ¿no? Si usted me dice mío, pues preste. Nos cuesta mucho trabajo entender, pero Dios en la Biblia dice que para que la palabra de Dios sea buena, usted y yo necesitamos realmente entender esta escritura y saber lo que el Señor nos está enseñando. Toda la escritura es útil, dice la palabra, y nos sirve para enseñar, para redarguir y para hacer mil cosas dentro de la voluntad de Dios. Cuando hemos sido llamados a vivir en unidad, necesitamos entender que Dios está haciendo algo. ¿Por qué? Porque una iglesia saludable es una iglesia que aprende a vivir en comunión unos con otros. La palabra en el griego es koinonia, amistad, compañerismo. Qué lindo es que los niños puedan venir a la iglesia y que digan, o al templo o a la reunión, y digan, voy a ir a ver a mis compañeros, a mis amiguitos, quiero verlos, quiero jugar, quiero aprender de la palabra juntamente con ellos. Yo no sé cuántos de ustedes hoy vinieron por voluntad propia o a cuántos de ustedes los trajeron a la fuerza. Ay, dele un codazo, ya ves. Hay gente que decidió venir hoy por voluntad propia, pero hay otros que le dijeron, oye, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir. No.
Un día hay una ilustración de que está una familia muy temprano el día domingo, y el día domingo creo que es un día que desde temprano hay que preparar todo, bañarse, desayuno rápido y salir a la reunión y llegar a tiempo. Te doy el ejemplo, ya lo has escuchado. ¿A qué horas entran los niños en la primaria a la escuela? Todo el mundo dice a las 8. No es cierto. No es cierto. A las 8 cierran. Tienes que estar 10 minutos antes de las 8 como un tiempo límite. Pero a todo mexicano que le pregunto que lleva a los niños a la escuela, ¿y a qué hora hacen? A las 8, ya vas a un minuto para las 8, ahí vas corriendo. Porque tienes en la mente esa situación de la impuntualidad. Amado, la impuntualidad es deshonra. La impuntualidad es deshonra. Y llevas a los niños corriendo a las 8 en punto, y ya cuando has llegado ahí para meterlos al colegio, les das una patada, les avientas la bendición y ya métase, y por su culpa, vea, hemos llegado tarde otra vez y otra vez el reporte y mil cosas. No hemos aprendido a ser puntuales. La iglesia necesita entender el tiempo de Dios y llegar siempre a tiempo, porque Dios es un Dios de orden. Una iglesia saludable tiene también como característica importante el evangelismo. El evangelismo. ¿Sabe qué es evangelismo? Es compartir las buenas nuevas de salvación. Si Dios pudo hacer un milagro conmigo, si Dios pudo tocar mi corazón, si Dios pudo renovar mi mente, si Dios pudo hacer que yo cambiara mi camino y mi destino, ¿tú crees que Dios no quiere hacer eso mismo con otros? Sí. Yo le digo a las personas, mira, cuando tú me miras quiero que entiendas algo. Yo no nací y no traigo ni una aureola, ni alitas como un angelito, ni tampoco ando con el arpa tocando de aquí para allá, ni tampoco ando flotando. No soy una persona que se pueda decir buena, porque Dios está haciendo todavía cosas con mi corazón y me esfuerzo para agradar a Dios en todo lo que hago. De esta manera usted y yo necesitamos entender que muchas personas van camino al infierno porque usted y yo no les hablamos de Cristo, porque usted y yo no le hablamos de Dios. ¡Qué tremendo! Un día salgo al templo, salimos al templo y en la calle me encuentro a un pequeñito 6 años y me dice, buenos días, me dice, ya se va al templo, a la iglesia, me dice. Le digo, sí, ya me voy, ya se nos está haciendo tarde. Y le digo, ¿tú sabes quién soy? Sí. Y le digo, oye, ¿eres cristiano? Sí. Le digo, ¿y vas a la iglesia? Sí. Le digo, ¿y a qué iglesia vas? A la suya. Oiga, ese día sí tuve un quebrantamiento en el corazón como no tienes idea. Dije, es un niño vecino. ¿Cuántas veces quizá lo he visto? A lo mejor nada más toco su cabeza y no me he preocupado por transmitirle lo que Dios quiere. Me está diciendo que va a la congregación y ni siquiera lo puedo identificar como un niño en la iglesia. ¡Qué tremendo! Personas llegan cerca de nosotros. Qué lindo que hoy hay familias, personas que nos visitan, que le puedas dar la mano y decirle, nos da gusto que esté con nosotros el día de hoy. Personas a veces llegan a una congregación, nadie los saludó, nadie les dijo nada, nadie les brindó una sonrisa, todos una cara larga, triste, amargada. Dios te ama, Dios te bendiga, Dios te cuide esta semana. Amado, ¿quién va a regresar así? Otra iglesia, otra característica, esta característica de una iglesia saludable es una iglesia que conoce perfectamente el evangelismo, que tiene misericordia y pasión por las almas. Misericordia. Misericordia es algo que le hace falta entender a la iglesia hoy en día. Usted necesita mirar cómo ayudar a aquel pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado. Tenemos mucha gente pobre a nuestro alrededor, pero usted y yo no estamos extendiendo la mano. Usted y yo no estamos dando de gracia algo que también por gracia hemos recibido. Estás comiendo a lo mejor en un lugar y ves pasar gente y te pide. No. Yo sé que tampoco podríamos darle a tantas gentes, pero Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, a mí no. Pero cuando tú honras al Señor, Jesús dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo has hecho. Qué lindo es que voltees a ver a aquellos que tienen necesidades y puedas ayudarles un poco con misericordia,
compasión y con esto que el Señor ha puesto en tu corazón acerca del evangelismo. ¿Por qué? Porque entonces, número 3, estarás cumpliendo la gran comisión. Y la gran comisión dice: vaya por todo el mundo, predique la palabra, haga discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día me preguntaron: oiga, esta persona escuchó el mensaje y quiere recibir a Jesús, pero dice que le quiere hacer una pregunta. Hay mucha gente recibiendo a Jesús y me quiere hacer una pregunta. Y le digo: bueno, a ver, está bien. Y le digo: por favor, dígame su pregunta lo más breve. Y me dice: mire, así de rápido, hoy vine a la reunión y le quiero decir que vengo con una mujer. La mujer no es mi esposa, es mi amante. Pero la palabra que se dio hoy tocó mi corazón y quiero recibir a Jesús. ¿Qué hago? ¿Y qué cree que le dije? Reciba a Cristo. Porque cuando tú recibas a Cristo, Jesús te va a decir qué tienes que hacer. Yo le dije: ven, tienes que recibir. Él pensaba que yo le iba a decir: no, por tu vida de adulterio y pecadora no puedes venir delante del Señor. Le dije: no, ven, acércate, haz esta oración, recibe a Cristo en el corazón. Recibió a Cristo en el corazón, se fue y como al mes regresó y venía con una mujer. Yo pensé que era la misma de esta ocasión y me dice: he venido ahora sí con mi esposa. Después de que recibí a Cristo, Dios ayudó a mi corazón, Dios exhortó mi vida. Fui, hablé con ella, la volví a conquistar, nos hemos dado otra oportunidad y hemos regresado nuevamente a formar el hogar y la familia que teníamos desde el principio. ¿Cómo sucedió? Cuando recibió a Cristo en el corazón. Usted y yo tenemos que ir y predicar la palabra. A veces: es que yo soy un drogadicto, recibe a Cristo. Es que yo tengo adicciones, recibe a Cristo. Cristo te va a decir qué tienes que hacer, cómo lo vas a hacer y cómo vas a lograr obtener la victoria. Nunca niegues a nadie que escuche la palabra y que se vaya lejos de ti sin haber recibido a Jesús. Es importantísimo. Cuando llego a un hospital y de repente oro, la última ocasión estaba en un hospital orando por un hermano, como coincidí, estaba él ya muriendo y la familia ahí, toda una familia numerosa, y me dicen: él está muy grave, no sabemos qué va a suceder. Yo les dije: la voluntad de Dios se va a hacer. Así como se hace en el cielo, así también se hará en la tierra. Pasé a verlo, no me querían dar acceso, el hospital estaba muy restringido por muchas cosas. Al final me dieron acceso, entré, oré con él, inconsciente, pero sé que la persona espiritual dentro de él recibe, escucha, y yo hice la oración con él. Él conoce la palabra. Le dije: prepara tu corazón, posiblemente hoy Dios te va a llamar, y prepara tu corazón para encontrarte con él. Cuando salgo con él, ya me había acompañado un guardia, porque me dijo: no lo puedo dejar ir solo, si quiere pasar tendré que acompañarlo. Le dije: sin problema, acompáñame, sirve que escuchas lo que hago. Y ya cuando yo lo acompañé y la gente, algunos por ahí escucharon que yo había hecho una oración, cuando ya voy de salida, otra persona me dice: padrecito, ¿no podría pasar y orar también por mi familiar? Y pasé y oré, y ya voy más de salida porque el policía venía conmigo y otra persona: por favor, padre, haga una oración también por mi familiar. Hice como 7 u 8 oraciones ahí. Y llegó el momento al final donde le dije al guardia que iba conmigo: oye, ¿no te gustaría también a ti recibir a Cristo en tu corazón? Y me dice: mire, yo he escuchado tanto y sé de tantos que vienen y hacen oraciones y pláticas y ruegos y todo. Dice: pero sí quiero. Y con terminé a la salida del hospital orando con él, a la salida del hospital. Y cuando estoy a la salida del hospital, sus compañeros me dicen: ¿podría hacer una oración para que reciba a Cristo? Ese día no sé cuántas personas recibieron a Jesús. Amado, la gente tiene hambre. Disponga su corazón, no te cierres, comparte lo que has recibido de parte de Dios y cumple la gran comisión. Otra característica que tiene la iglesia es que tiene una alabanza genuina, una alabanza que honra al Padre, una alabanza donde nos gozamos y nos alegramos. ¿Te das cuenta cuando de repente el grupo de alabanza o quien está ministrando dice: hermano, ¿se goza? Sí, amén. Dele un gloria a Dios así con todo júbilo. Gloria a Dios. Ay, amado, hasta me estremece cuando veo a esas personas así alabando a Dios. Pero qué lindo cuando ves a los niños brincando, danzando, a los ancianos brincando, danzando, alabando al Señor. Una vez tuve celos, no tienes idea. Yo jamás en mi vida había danzado al Señor, alabado al Señor como hoy lo hacemos en la iglesia. Porque veníamos de un corte tradicional, no se permitía alabar a Dios ni siquiera palmeando.
No se permitía alabar a Dios con instrumentos, solamente con un órgano. Era la forma de alabanza y adoración a Dios, solamente. Y yo recuerdo que en una gran reunión yo vi a una viejita como de 90 años, en aquel tiempo cantando algo así como El Poderoso de Israel. Y la viejita, cuando decía echó a la mar los carros del faraón, la viejita daba unos saltos que parecía uno de esos nativos masái. Daba unos saltos, sus pies hasta por aquí, 90 años. Y yo la veía como danzaba la viejita y se gozaba, iba, venía, danzaba. Y yo decía, a esa viejita le va a dar un paro cardíaco. Esa viejita se va a morir de tanta emoción. Esa viejita estaba jubilosa para allá y para acá. Y yo mirándola y le dije al Señor, Señor, perdóname, quiero ser sincero, yo tengo envidia del gozo de esa mujer. Tengo envidia de esa alegría, tengo envidia de cómo salta, regresa, va, viene. Y yo que tengo un poquito de 2 o 3 años menos que ella, no tengo tanta alegría. Amado, en la presencia del Señor, gózate, alégrate, haz todo lo que el Señor quiere, porque el Señor para eso nos dio manos, nos dio pies, nos dio todo nuestro ser, para que lo alabemos como Él es, como Él quiere. Que no llegue el día cuando te has fracturado y no puedas usar una mano y valores la importancia de una mano. Que no llegue el día que te fractures un pie y no puedas usarlo y valores la importancia de un pie. Y así con todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo es santo y a Dios le agrada que lo usemos para alabarlo. Y por último, una iglesia también bendecida por el Señor y saludable es aquella iglesia que cuenta con un ministerio apostólico que la visita. En este púlpito y en esta iglesia han venido grandes hombres de Dios, algunos de ellos amigos nuestros también. Dios me dio el privilegio de conocer a Lucio hace varios años, al pastor Lucio, porque antes para mí era el tú al tú, pero ahora ya es el pastor Lucio. Y cuando el Señor me conocerlo hace muchos años, yo comencé a ver a un hombre y a una mujer que tenían hambre de Dios. A un hombre y a una mujer que tenían una gran necesidad de Dios y una gran petición delante de Dios. Y comenzamos a orar con ellos desde hace muchos años, por eso que estaba en el corazón tener un hijo, tener un hijo, tener un hijo. Y orábamos con ellos y orábamos por ellos y Señor, dales ese hijo que desean, dáselos, dáselos, dáselos. Hasta que llega el tiempo en que nos dicen, ¿qué creen? Por fin estamos embarazados. ¡Wow! Aleluya, gloria a Dios. Y la noticia comenzó a correr. Lucio, por favor, por fin pudo cumplir y va a ser papá. Jessy va a ser mamá. Ahora cuando les veo tan contentos, tan bendecidos. Y siempre les digo, ¿les cambió la vida, sí o no? Ahora el auto, toda la cajuela es para la pequeña Zoe. Todas las cosas son para ella. Ella ocupa en la casa todo un espacio para juguetes y todo eso. Y eso espacio, todo lo que un hijo hace. Imagínate el gozo del Padre en el cielo cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, que llegamos delante de su presencia y dice, hijo, todo este lugar es para ti. Calles de oro, un mar de cristal. Ahora me conoces, estás en mi presencia. Disfruta y entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo va a ser, queridos hermanos, que un día en los tiempos de Dios usted y yo podamos entrar a la misma presencia del Señor. Primera de Corintios 1:10, por favor. Casi termino. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué cosa? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, no, eso no, entre nosotros no. Que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A veces la unidad del hombre, de una manera equivocada, hace temblar el corazón de Dios. Porque el hombre es capaz de hacer alianzas equivocadas y hacer temblar el corazón de Dios. Ejemplo, Génesis 11 nos habla de la Torre de Babel. Dice que los hombres se unieron bajo una visión y dijeron, ya Dios destruyó la humanidad con un diluvio, ahora vamos a levantar una gran torre, por si a Dios se le ocurre nuevamente volver a mandar un diluvio, vamos a levantar una torre, subiremos a ella y nada nos pasará. Y dice la Biblia ahí en Génesis 11, y todos hablaban el mismo idioma y tenían las cosas en común.
Cuando un hombre, hermanos, se aleja de Dios y aún en una unidad equivocada puede alcanzar lo que está deseando fuera de la voluntad de Dios, pero va a ser temporal. No le duró mucho, porque Dios también determinó venir y confundir sus lenguas de tal forma que ya no se entendieron. Y parece ser que a veces en la iglesia tenemos confusión de lenguas. El pastor dice: nos vamos a ir aquí derecho, y otros agarran para la derecha, otros agarran para la izquierda, otros se quedan sentados, otros se van hacia atrás. Y no estamos aprendiendo a escuchar instrucciones. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué trabajo cuesta dirigir a un pueblo? Sí, amados. A veces la gente pregunta, y un día mis hijos son hijos de pastores, y yo tengo como pastor en la iglesia local 44 años, imagínate. 44 años pastoreando la misma iglesia. Y mis hijos han sido hijos de pastor desde que nacieron. Y un día a mis hijos le preguntaban algo que ahora tú ya conoces. Le preguntaban: oye, ¿tu papá de qué trabaja? Y mis hijos, cuando eran pequeños, ellos tenían así: bueno, de veras, ¿y mi papá de qué trabaja? Pues sabemos que unos son electricistas, mecánicos, todos tienen ocupación. Y ellos comenzaron: ¿y mi papá de qué trabaja? Y entonces ellos mismos sacaron la conclusión: mi papá no trabaja, mi papá es pastor. Mi papá es pastor. Hace 8 años mi hija escribió una publicación en Facebook que animó mi corazón, llenó mi corazón, dio paz a mi corazón, porque hace 8 años ella decía orgullosamente: soy hija de un pastor. Y lo que muchos no entienden: mi padre para muchos no trabaja, es el pastor, pero mi padre, quiero decirles, no tiene hora de entrada ni de salida. Está para toda la gente y a veces no está para nosotros. Tiene que oficiar y tiene que estar en momentos de luto, de alegría, de duelo, de tristezas, de alegrías. Tiene que oficiar cumpleaños, 15 años, bodas, defunciones. Mi papá tiene que estar allá. Mi papá llega al templo, es uno de los primeros que llega y es el último en salir. Mi papá tiene que estar atendiendo y aconsejando a muchas personas. Mi papá hace esto, hace aquello, visita otras iglesias. Mi papá ministra en otros lugares. Mi papá habla de la palabra de Dios. Y al final ella dice: pero muchos dicen que mi padre como pastor no trabaja. Y yo quiero decirles: trabaja más de lo que se imaginan. Un pastor trabaja más de lo que usted se imagina. A veces nos llaman en la madrugada: pastor, y ya cuando alguien llama en la madrugada es porque de plano algo le sucedió, algo le pasó. Cuando alguien me llama en la madrugada digo: Pero yo les he dicho siempre: nunca me llames si realmente no es una emergencia. Si no es una emergencia, no me llames. Pero cuando realmente sea una emergencia, llámame o déjame un mensaje y yo lo voy a leer. Y en una ocasión me llama también una familia. Esta experiencia la acaba de pasar el pastor Lucio también. Y me llaman y me dicen: te necesitamos. Ellos estaban hasta el sur de la ciudad, venían a nuestra iglesia hasta Xochimilco, yo estoy en Azcapotzalco, y me dicen: necesitamos que vengas. Aquí hay una persona que se ha endemoniado y no hay quien lo controle. Y cuando me dicen quién era el enchamucado, yo dije: sí lo conozco. Era un muchacho de casi 2 metros de estatura, casi 200 kilos de peso, y estaba enchamucado. Y en la madrugada me dicen: por favor, venga y ayúdenos. Yo dije: ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y pensando que es un gigantón, 200 kilos y 2 metros de estatura, dije: Señor, ahí voy en tu nombre. Y que llego en la madrugada, hermano, y aquel estaba desatado así, y había un grupo de hermanos orando, y se burlaba, realmente estaba poseído. Estaba poseído. El chamuco estaba haciendo cosas con él y estaba poseído. Y yo vengo, hermanos, y como también había aprendido algunas cosas acerca de liberación, yo le dije: mira, no vengo a perder tiempo contigo. Porque los otros parecían periodistas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo entraste? ¿Qué veniste a hacer? Le digo: ¿y qué te importa? Él es el padre de la mentira y te va a engañar. Eso no importa, simplemente échalo fuera en el nombre de Jesús. Amado, sin tanto tiempo, yo le dije: ¿sabes qué? En el nombre de Jesús te vas y dejas aquí en paz todo. ¿Y qué sale, hermano? Se fue. Pero inmediatamente comenzó a brincar también esta situación en otros que no estaban conscientes y en una buena posición con el Señor. Y ya no tenía un enchamucado, ya tenía 2 y después ya tenía 3. Pero sabes, me gusta divertirme entre comillas, porque al final sé que la victoria es
que la victoria está establecida, que Dios honra a aquellos que le honran. Y qué lindo es ver a las personas cuando son libres y lo primero que dicen es: por favor, dígame qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para guardar mi liberación. Porque les advierto, lo primero que le digo a alguien así es: mira, la liberación es de lo más sencillo desde mi punto de vista, pero te quiero llevar a una realidad. Si tú estás dispuesto a cambiar tu vida, a rendir tu vida a Jesús, yo hago una oración y estoy contigo para pelear, para guerrear y para que Dios te dé la victoria. Pero si tú no estás dispuesto a cambiar tu vida, quédate con tus demonios. Quédate con tus demonios. Es que me prenden la luz, me apagan la luz, le bajan a la taza de baño, me hacen esto, me hacen aquello. Mira, quédate con ellos si no estás dispuesto a cambiar. Porque la Biblia dice que va a salir, porque tiene que salir en el nombre de Jesús. Pero si tú no cuidas esa casa, la condición de aquella persona va a ser peor que la que tenía al principio. Y si al principio tenía uno, después va aquel uno por otros y regresan 7 peores que él. Y la condición viene a ser peor. No te quiero espantar, simplemente te quiero decir: si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, estás dentro de una iglesia saludable donde se te predica, donde se te enseña, donde hacen que tengas sillas cómodas. Yo le dije al pastor Lucio: amado, esa silla no sé si me invita a escuchar o a dormir. Sí, porque de repente también a usted lo veo y usted así bien agudo. Y más, ¿por qué no le pone aquí un recipiente para la coquita, para el agua? Y sería más agradable. Mira, qué lindo es tener un lugar cómodo, agradable, alabar a Dios, encontrarnos con Dios. Eso es maravilloso. Pero también es cierto, hermanos, que tenemos que salir de este lugar, predicar la palabra, hablar de Cristo. Y termino diciéndote algo. Sería muy largo si yo te hablara y te predicara de esto y el tiempo ya no me daría más para usted. Porque yo no tengo problema, estoy fuera de casa. Y voy a regresar no sé a qué hora, pero regreso. Bueno, eso creo. Ezequiel capítulo 3 es una palabra tan poderosa. Porque me habla de algo que yo digo: Señor, muchas veces me he encontrado como ese hombre. Un hombre que era sacerdote y que funcionó como profeta. La Biblia me habla que muchos hombres en el Antiguo Testamento ministraron bajo una triple unción: la unción de rey, de profeta y de sacerdote. Y dice la palabra que Ezequiel era un hombre que el Señor le dijo: prepárate, vas a ir a la casa de Israel, vas a ir con mi pueblo y les vas a dar la palabra que yo te voy a decir que hables. Y Ezequiel se preparó. Dios le dice: mira, vas a comer de ese rollo, mantén tu corazón abierto, llénate de la palabra, ve y predícales. Pero Dios le añade y le dice: pero te quiero decir algo, Ezequiel. Vas a ir, les vas a hablar de mi palabra, pero te quiero decir algo. La realidad es que no te van a escuchar. Y yo le diría al Señor: ¿para qué me mandas? ¿Para qué quieres que vaya si al final esos no quieren ir? Israel es una casa rebelde y de duro corazón, le dice el Señor. Si a mí, dice Dios, le dice Dios a Ezequiel, si a mí no me quieren escuchar, a ti tampoco te van a escuchar. Yo en el lugar de Ezequiel, yo le diría al Señor: Señor, ¿para qué me envías? ¿Para qué quieres que vaya si estos están duros de corazón y no van a escuchar nada? Pero el Señor le da una palabra que es aquí donde es mi conclusión contigo. El Señor le dice: Israel es un pueblo obstinado, duro de corazón, recio, y no quieren recibir la palabra. Pero le dice el Señor a Ezequiel: tú tendrás que ser más obstinado que ellos y persistir en hablarles cuando yo te diga lo que les tienes que hablar. No sé si entendió la palabra. Hay gente dura que no quiere escuchar la palabra. Gente que te dice: no me hables de Cristo. Si me vas a hablar de tu fe, no quiero saber nada. Pero dice el Señor: prepárate, adviérteles, háblales, diles, porque tú tendrás que ser más obstinado. Tu corazón está preparado para ser como un diamante que puede penetrar cualquier piedra, un diamante que puede quebrantar cualquier cosa. Amado, esta iglesia tendrá que ser inquebrantable en el llamamiento que Dios les hizo. Inquebrantable. Y si el Señor les dice a través del pastor: nos vamos para allá, ¿qué cree que tiene que hacer? Vámonos. ¿Que ahora hay que hacer esto? Pues vámonos. Que se le ocurrió hacer una reunión, creo que aquí cerca en un parque, y eso que tiene de espiritual, vaya.
Alégrese. Vea que el Dios de la Biblia no es un Dios aburrido, es un Dios que tiene tanta variedad y nos ofrece tanto. Pero cuando Dios pone al frente de nosotros hombres y mujeres que están para guiarnos en el camino del Señor, vuélvase obstinado, más recio que aquellos que no quieren conocer de la palabra, y sígales hablando de Dios. Sígales hablando de Dios, sígales hablando de Dios y dígales: si tú recibes a Cristo, el cielo será tu destino. Si tú lo rechazas a Él, el infierno será tu destino. No hay otro camino, amado. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta palabra? ¿Quieres pertenecer a una iglesia saludable o quieres seguir siendo de las personas que vienen, que llegan y que siempre preguntan: ¿y qué pasó hoy? ¿Y qué pasó hoy? No sea de esos. Sea de aquellos que mejor puedan decir: yo soy de aquel grupo que está haciendo que las cosas sucedan, que las cosas pasen. El Dios de la Biblia está cerca de ti, te quiere bendecir, te quiere ayudar y te quiere guardar. Amén. Vuélvase más obstinados que los obstinados y siga hablando de la palabra y lléveles la palabra a aquellos que no quieren escuchar, porque cuando los veas de rodillas, cuando les veas arrepentidos, decirle a Dios: entra a mi corazón, wow, tu vida va a estar llena de Dios, de gozo y de alegría, al ver cómo dejan tantos caminos que los llevan a la perdición y vienen al conocimiento de Dios. Vaya y alcance a sus hijos, vaya y alcance a su familia, vaya y alcance a sus vecinos, vaya y alcance a la gente que está alrededor de este lugar antes de que se quiera ir a las naciones. Hoy todo el mundo se quiere ir a las naciones. Yo sí voy a las naciones, yo voy. Amado, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden de Dios. Vaya y haga lo que Dios dice que tiene que hacer. ¿Qué? Predicar la palabra, traerlos a una iglesia saludable para que sigan conociendo a Dios. Amén. Póngase de pie tantito. Qué lindo es cuando Dios nos suelta una palabra y dice que nos va a usar. Dios tiene sus planes, sus tiempos y sus formas. A Dios nunca se le hace tarde. Jamás. Lo que tú crees imposible, para Dios sí es posible. Yo vengo del tiempo de la iglesia hace muchos años atrás, donde el pastor estaba en la lista negra del gobierno. El pastor no podía tener dinero, no podía tener propiedades. No quiere decir que las tenga, pero estaba muy marginado. Y Dios me habla a través de un profeta y Dios me dice literalmente: prepárate, Dios dice que te va a llevar a los Estados Unidos. Pues gloria a Dios, yo salí bien contento. Me voy a ir a Estados Unidos, Dios me habló y dice que tengo que ir para allá. Pero después venía la realidad, tenía que adquirir una visa, tenía que tener el pasaporte, todo eso. El asunto es que para obtener la visa era un verdadero problema, porque llegas, en aquel tiempo llegué a la primera entrevista como por el 80, propiedades, ninguna, cuentas bancarias, ninguna. ¿A dónde va? A San Antonio. ¿Qué quiere ir a hacer? A pasear. ¿Cuánto dinero lleva? Tanto. Y era una cónsul y enojada me dice: siéntese, ¿qué tanto va a querer ir a San Antonio? Sí, iba con mi esposa y nos sientan los dos, siéntense. Y ahí nos queda, y mi esposa dice: no, ya ves, no nos van a dar nada. Y yo le dije: espérame, si Dios dijo, yo no sé qué va a hacer Dios. Y esta mujer simplemente ahorita nos dijo Dios, pero no, nos dijo no, pero hay que esperar. Y viene la segunda entrevista con otro cónsul allá adentro y me dice: ¿a qué se dedica? Ministro evangélico. ¿Es usted un pastor? Sí. ¿Y a qué va? Pues mire, voy invitado también por estar con una iglesia allá, soy pastor y a veces tengo oportunidad de que me inviten y puedo compartir la palabra y también me comparten la palabra. Ok, Y me dijo: vuelva a sentarse. Ya no, ninguna palabra. Nos volvimos a sentar y ya sentados nos dice esta cónsul que nos dijo no, pero así con una risa sarcástica así. Dijo: oye, este chamuco está fuerte, no. Y nos dice: regresen dentro de 3 horas. Nos dice la cónsul: regresen en 3 horas. Y ya salimos, mi esposa y yo, 3 horas, imagínate. Y mi esposa: ya ves, te dije, no va a ser posible. Le dije: mira, si Dios dijo, yo no sé. Yo tenía tranquilidad y paz. Mi esposa es más espiritual que yo, te quiero decir. Regresamos a las 3 horas y ya entramos con aquel cónsul que no nos dijo nada, solamente que se dedica, ministro evangélico, todo. Y me dice: su visa ha sido aprobada, bienvenido. Será un placer tenerle en los Estados Unidos de Norteamérica.
¡Wow! Espéreme, pero la visa que yo había solicitado nos la dieron como visa familiar en ese tiempo. Quiere decir que en ese momento era mi hija, mi esposa y yo, y nos dieron una visa familiar por 10 años. No es cierto, en ese tiempo fue indefinida. ¡Indefinida! Y entonces ya regresamos a la casa y me dice mi esposa, ¿y cuándo te vas a ir? Pues cuando Dios diga. Oye, ¿y cómo le vas a hacer? Porque va a costar dinero. Le digo, mira, al menos ya tengo garantía de algo. Ya tengo mi dinero para llegar al aeropuerto, para tomar el metro y llego al aeropuerto. Del aeropuerto para allá Dios también se encargará. Y Dios se encargó. Cuando Dios te habla y te suelta una palabra, Él se va a encargar. Salga este día de esta casa conociendo y sabiendo algo. Cuando Dios te da una palabra, no es tu responsabilidad a veces entenderla al 100%. Simplemente confía y dile, Dios, si tú lo hablaste, tú lo vas a cumplir. Si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Si tú has dicho que me vas a sanar, sano soy. Si tú dices que me estás prosperando, prosperado seré. Lo que el cielo habla, lo va a cumplir en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Créalo. Yo estoy creyendo lo que Dios le está hablando al pastor Lucio. Y recordaba hace rato, pastor, yo creo que alguien te ha de haber también compartido de algo. David, esto es para el pastor porque es cabeza para ustedes. Y cuando Dios viene y unge la cabeza, los unge a ustedes. Cuando David comenzó a mirar su casa que él tenía, y dice que habitaba en una casa preciosa, de cedro, hermosa, pero dice que él miraba hacia donde estaba el tabernáculo, la morada de Dios, la casa de Dios, y David dijo, no es justo que yo tenga una casa tan preciosa, tan hermosa, tan costosa, y mi Dios habite en un tabernáculo. Y entonces llega él con una inquietud, llega el profeta y le dice, David, Dios dice, haz lo que está en tu corazón, porque Dios te lo va a conceder. Y David ya estaba preparándose y pensando en una casa para Dios. Al final Dios le dijo, tú no me vas a construir casa, pero será uno de tus descendientes. Pero Dios le dio una palabra, y creo que es la palabra para ti. Nunca en tu descendencia va a hacer falta alguien que esté sentado en el trono, en el gobierno, en la silla. Tú vas a ver a tus descendientes honrando a Dios y ellos siendo honrados por un pueblo que pudo lograr y entender que su padre fue un hombre de Dios, su madre fue una mujer de Dios, que le creyeron a Dios por las cosas que Dios había dicho. Cuando te dejas de preocupar por tus cosas y pones atención a lo que Dios está hablando y diciendo, Dios te va a prosperar. Y le dijo el Señor a David, hoy restauro este pacto contigo, hoy te bendigo. Y David dijo, y Señor, yo te doy las gracias, porque si tú me has bendecido, mi casa y yo somos bendecidos para siempre. Lucio, qué lindo es saber que eres un amigo, que eres un hombre de Dios. Pero qué lindo es saber que Dios ha decidido bendecirte a ti, bendecir a tu esposa, bendecir a tu hija, bendecir a tus descendientes hasta por 1000 generaciones. Que el Señor siga alumbrando tu cabeza, tu corazón, te dé el discernimiento necesario para que puedas conducir a este pueblo y entrar a la tierra de la promesa de Dios. ¿Muchos cambios, iglesia? Sí. Pero créanme que hay un hombre que necesita tener mucho entendimiento de Dios para moverse, que también busca a Dios y que también ora a Dios por ustedes. Eso es la garantía que necesitamos para que Dios les siga hablando. Y cuando le hable a Él, les hablará a ustedes. Padre, yo bendigo a esta familia, a Visión Cristiana Jaboc. Yo bendigo a los pastores de esta casa, a Lucio y a Jesse. Yo bendigo a su hija, Señor. Te doy gracias por ese ministerio de piedad que has puesto en ella. Bendito sea tu nombre. Esa pequeña está en tus planes, está en tus propósitos, y es la garantía por la cual tú le hablas a Lucio y a Jesse y les dices, lo que ustedes están haciendo en mi reino, lo están cosechando y lo cosecharán con ella. Y con ella también juntamente la iglesia. Gracias por aquellos planes que vienen. Gracias por aquella visión que viene delante de esta casa, porque más grandes son tus planes y tus proyectos, pero siempre el Dios que tenemos es un Dios así de grande. Yo bendigo a los pastores en esta casa, bendigo al liderazgo en esta casa, bendigo a todos aquellos que vienen y se reúnen en esta casa, y Padre, a quienes tú has bendecido, bendecidos son. Y yo sé que nadie podrá maldecir a quien Dios ha decidido bendecir. Toda la honra y toda la gloria te doy a ti, y te doy las gracias por la oportunidad que me das hoy de estar en esta casa,
Visión Cristiana Jaboc, una iglesia que realmente está buscando las cualidades para ser una iglesia saludable y alcanzar los sueños que tú les estás mostrando. La honra y la gloria a ti por siempre. Toque el hombro de la persona que está a su derecha o a su izquierda. Sí. Señor, somos una comunidad en ti. Somos una comunión en ti. Tenemos un propósito en ti. Y gracias porque esta persona a quien yo estoy tocando, aquella persona que está también poniendo su brazo, su mano sobre mí, somos una iglesia en Cristo. Tenemos las cosas en común y hablamos el mismo idioma. Déjanos caminar en tus planes y en tus propósitos. Y déjanos alcanzar, Señor, lo que tú estás hablando para esta casa en este tiempo y en el tiempo que está delante de ellos. Yo bendigo a mi hermano, Señor, a quien estoy tocando. Bendigo a mi hermana a quien estoy tocando. Bendigo la vida de ellos y te doy las gracias porque sé que son hombres y mujeres que son tuyas, te pertenecen, son tus hijos. Habla a sus corazones, hablas a sus vidas y dales una semana tan bendecida, porque esa bendición, Señor, tendrá efecto en ellos, no solamente un día, no solamente una semana. Esta bendición es para todos sus días de su vida. Gracias, les bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Los presento delante de ti, los consagro a ti por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Un privilegio haber estado con ustedes. Dios les bendiga. Vamos a terminar de dos cosas más. Primero, yo te pedí que compartieras de algo. No, nunca. Él no sabe lo que Dios ha estado hablando en las últimas semanas. Él no sabía, solo que lo había visto por Face. Pero no creo que tenga el tiempo como para verlo por Face. O sea, si tú conoces a este Señor, si tú conocieras a este Señor, te das cuenta que este Señor, perdón por la expresión que voy a usar, así se les dice, es un animal de costumbres. El Señor se para muy temprano y se duerme muy tarde y hace siempre lo mismo. Tú le hablas a las 7 de la mañana, o va manejando, o está limpiando, o está barriendo su puerta, su estacionamiento, o está lavando su carro. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces es muy metódico. Entonces él no sabe qué es lo que está hablando en la iglesia. Iglesia, Dios nos está hablando. Dios está hablando, Esa es la primera. La segunda, apóstol, ¿puedes despedirnos con la bendición sacerdotal? Y vamos a darle una vuelta a la canción que está tocando Paco después de que termine el apóstol. Y después Dios te bendiga. A los que nos vemos el miércoles en CCM, mejor conocido como Escuela de Efesios, los veo aquí el miércoles. Los demás nos vemos el próximo domingo. Bendiciones de mi parte. Gracias. Mira, amado, algo que he aprendido a través de los años es que cuando una autoridad espiritual suelta una bendición, aquel que la recibe, porque el cielo la está respaldando. No es el hombre, es Dios a través de ese hombre. Es Dios usando simplemente esos canales. Yo sé que muchos hombres de Dios que llevamos la palabra solamente somos canales, pero la fuente que realmente produce la bendición a nosotros y que la produce en ustedes, ese canal se llama Dios. La fuente es Dios. La fuente es Dios. Los canales son diferentes. La fuente es Dios. Yo oro al Señor que el Señor te bendiga. Cierra tus ojos. Como padre en la casa, en la iglesia que el Señor ha establecido en diferentes partes, y con el corazón de un padre, lloro aquella preciosa bendición sobre ustedes, Iglesia Visión Cristiana Jaboc. Y yo les digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce su rostro sobre ti cada día y ponga en tu corazón hoy y siempre paz. Eres y serás bendecido todos los días de tu vida. A Dios toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Es tu fidelidad que lleva mi vida más
allá